deseamos justamente aquello que puede herirnos. Y si la persona por quien sientes más atracción fuera en realidad el reflejo más cruel de tu herida más antigua, y si el amor, ese que paraliza tu cuerpo y enciende tu alma, fuera solo el disfraz del trauma intentando resolverse. Hasta que no te vuelvas consciente, el inconsciente dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Esa frase de Carl Jung no es un consejo, es una advertencia, un susurro lúcido que viene desde lo más profundo de la psique, un recordatorio de que aquello que más llamamos pasión puede ser, en realidad, el movimiento desesperado del alma intentando reescribirse. Todos hemos estado ahí, acostados de madrugada, el rostro iluminado por la luz del celular, esperando un mensaje que nunca llega, repasando cada palabra intercambiada, cada roce, cada ausencia, como si la respuesta estuviera escondida en los detalles. Pero lo que intentamos entender no es a la otra persona, es por qué esa maldita ausencia duele tanto, por qué ese vacío parece familiar, íntimo, casi hogareño, y sobre todo por qué eso parece amor. Carl Jung no nos ofrece consuelo, nos ofrece espejos, y a veces lo que vemos reflejado en ellos resulta perturbador. Según él, el deseo que nos invade no es solo una reacción química ni una danza hormonal, es un llamado del inconsciente, es la ánima o el animus, figuras internas, moldeadas por las partes que negamos en nosotros mismos, proyectándose en el otro, como una búsqueda de completud. Solo que esa búsqueda muchas veces se convierte en una trampa. La verdad más oscura sobre la atracción sexual no es que sea demasiado fuerte, es que es demasiado precisa. Encuentra con una exactitud aterradora la grieta exacta de tu alma, y por ahí entra. Muchas veces nos enamoramos no de quien está frente a nosotros, sino de quien carga, aun sin saberlo, los rasgos perfectos de quien un día nos hizo falta. No amamos al otro, amamos la posibilidad de rescatar una parte de nosotros que fue negada. Y eso puede parecer amor, pero no es más que un niño herido intentando reparar una historia rota con piezas prestadas. Lo que sentiste como química, tal vez solo fue tu trauma diciéndote, ahora sí va a funcionar, pero ¿de verdad funcionará? A lo largo de este video vamos a sumergirnos en ese abismo contigo, sin barandales, sin luz al final del túnel, porque la única salida es mirar directamente la oscuridad que habita en ti. Y entender, de una vez por todas, que el deseo no siempre señala hacia el amor, a veces señala hacia tu cautiverio. Así que cierra los ojos por un segundo. Respira. Recuerda a la persona que más te atrajo en la vida. Ahora pregúntate, ¿eso era amor o solo era el reflejo de tu pasado gritando por atención? ¿Te has preguntado por qué ciertas miradas nos atraviesan como una navaja afilada, mientras que otras apenas rozan la superficie? ¿Por qué algunas personas nos hacen perder la razón en minutos, mientras que otras, incluso más adecuadas, apenas logran captar nuestra atención? Y lo más inquietante, ¿por qué tantas veces nos sentimos atraídos justamente por quien no puede amarnos, o peor aún, por quien puede destruirnos? Existe una ilusión peligrosa en el mundo moderno, la de que el deseo es una señal confiable, que donde hay fuego, hay verdad. Pero Jung diría, donde hay fuego, hay sombra ardiendo. El deseo, especialmente ese que paraliza, que consume y que ciega, rara vez es puro. Casi siempre es un síntoma, un grito del alma tratando de completarse, aunque para eso tenga que repetir exactamente aquello que la hirió. Imagina esto, entras a un lugar cualquiera, hay decenas de personas ahí. Algunas te saludan con dulzura, otras ni siquiera notan tu presencia. Pero de pronto, alguien te mira, y algo en ti cambia. El cuerpo se tensa, el corazón se acelera. Intentas parecer natural, pero sientes que estás siendo jalado por algo más fuerte que tu voluntad. El nombre de eso no es amor, es reconocimiento. Reconoces en esa mirada algo familiar. Una ausencia conocida, una forma específica de frialdad, de distancia, de seducción calculada. No te enamoras de quien te ve, te enamoras de quien activa en ti un recuerdo emocional profundo, de aquello que te faltó. Jung llamó a eso proyección. Es cuando nuestra psique, sin que lo notemos, arroja sobre el otro todo lo que está reprimido en nosotros, nuestras carencias, nuestros deseos ocultos, nuestros traumas mal resueltos. Creemos que estamos viendo a alguien, pero en realidad solo nos estamos viendo a nosotros mismos.
o mejor dicho, viendo lo que falta dentro de nosotros. Por eso esa persona equivocada parece tan correcta, porque refleja la pieza exacta de nuestro rompecabezas emocional, aunque al final todo lo que traiga sea dolor. Existe una historia que ilustra esto perfectamente: un hombre exitoso, admirado, espiritualmente maduro, pero cada vez que se enamoraba era de mujeres frías, distantes, inaccesibles, mujeres que lo hacían sentirse invisible. A los ojos de sus amigos era simple: mereces a alguien mejor, pero para él era imposible alejarse. Se sentía vivo en esa tensión. En los pocos momentos de cariño se sentía completo, y cuando ella se alejaba sentía que el mundo se derrumbaba. Esa mujer para él lo era todo, pero en realidad era solo el eco de una ausencia antigua, la de su madre, una mujer emocionalmente ausente que le enseñó desde niño que el amor era algo que debía conquistarse y nunca recibido de manera gratuita, así que él no buscaba amor, buscaba redención, la oportunidad de, por fin, ser elegido. ¿Y tú? ¿Será que tu deseo es realmente por la otra persona? ¿O es por la posibilidad de al fin sentirte amado por aquello que un día te ignoró? Estas dinámicas no son obvias, operan en lo subterráneo. Puedes decir que quieres a alguien ligero, pero te atrae quien te genera ansiedad. Puedes declarar que quieres paz, pero solo sientes pasión en la guerra, no porque estés mintiendo, sino porque tu alma está tratando de reescribir la historia, inconscientemente, y es ahí donde el deseo se convierte en trampa. Carl Jung nos recuerda que el inconsciente no tiene sentido del humor, no olvida, no perdona, no simplifica, repite patrones, repite rostros, repite sensaciones, hasta que el dolor se haga consciente, o eterno. Así que no, lo que te atrae no siempre es amor, a veces es karma, y el karma, como a Jung le gustaba decir, no es castigo, es repetición, hasta que aprendas. Mira, las personas emocionalmente sanas no provocan en ti un huracán, no te dejan en estado de alerta constante, no crean juegos mentales, no encienden tu ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque no activan tu herida, y si tu brújula emocional está rota, vas a confundir eso con aburrimiento, vas a creer que falta algo, pero lo que falta no es pasión, es el caos que aprendiste a llamar amor. Ese es el punto donde la mayoría se pierde, porque la pasión cuando nace del trauma es adictiva, crea un baile entre expectativa y rechazo, entre éxtasis y abandono, y tu sistema nervioso, si fue condicionado por el dolor, va a llamar a eso hogar. Puedes incluso decir, pero a mí me gustan las relaciones intensas, pero quizá lo que llamas intensidad sea solo desesperación con un aroma agradable. Entonces te pregunto, con cariño, pero con firmeza, ¿a quién amas? ¿Y por qué? No me digas el nombre, dime el sentimiento. ¿Es calma o es tormenta? ¿Es acogimiento o es persecución? ¿Te sientes visto o cazado? Carl Jung nos invita a mirar no solo a quién deseamos, sino a qué dentro de nosotros está deseando, porque si es el miedo, el vacío o la necesidad de demostrar algo a alguien que ya se fue, entonces no es amor, es un grito, y los gritos no construyen hogares, solo hacen eco. Ahora hay algo que necesitas entender. El enemigo más peligroso no está afuera, está en tu mente, ese impulso que te hace explotar, esa ansiedad que te paraliza, ese apego emocional que te debilita por dentro. Todo eso sigue un patrón, y mientras no reestructures el modelo mental que lo provoca, todo se repetirá una y otra vez. Pero existe una forma de cambiar esa base, con lógica fría, conciencia estratégica y ejercicios de reentrenamiento emocional. Grabamos un video mostrando cómo aplicar ese método de forma práctica. Puedes verlo ahora mismo. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay algo profundamente inquietante en amar, algo que va más allá del cuerpo, de la mirada, del roce, porque a veces lo que sientes no viene de la persona frente a ti, sino de un lugar más antiguo, silencioso y oscuro, un lugar donde tu alma proyectó aquello que ella misma perdió. Carl Jung creía que nuestra psique está habitada por figuras arquetípicas, estructuras profundas que organizan no solo nuestra forma de pensar, sino también de amar. Entre ellas dos son las más peligrosas cuando se trata de deseo, anima y animus. El anima representa en el hombre el aspecto femenino inconsciente.
el animus en la mujer el aspecto masculino que habita en las sombras. Pero no te equivoques, esto no tiene nada que ver con género en el sentido biológico. Se trata de lo que fue reprimido, negado o nunca desarrollado dentro de ti. Imagina lo siguiente: un hombre que, desde niño, fue enseñado a ser racional, fuerte, invulnerable. La sensibilidad, el afecto, la entrega, todo eso fue tratado como debilidad. Esas cualidades no desaparecieron, solo fueron empujadas al sótano de la psique, y ahí, en la oscuridad, se transformaron en figura. Una mujer imaginaria, emocionalmente cargada, bella y llena de simbolismo. Esa es el ánima. Y cuando ese hombre encuentra a alguien que la refleja en el mundo real, se pierde. No es a ella a quien ama, es lo que ella representa, la parte de él que nunca pudo vivir, y en ese deseo no busca conexión, busca completud. Lo mismo sucede con las mujeres. Crecieron escuchando que debían ser dulces, comprensivas, modestas. El poder, la rabia, la firmeza. Esas emociones no eran bienvenidas. Entonces el animus se forma, una figura masculina idealizada, segura, dominante. Y cuando aparece un hombre que representa esa energía, ella no piensa, ella se entrega. Pero aquí está el problema. Lo que es proyectado no se ve con claridad. Es idealizado, es romantizado, es transformado en ídolo, aun cuando debería ser una advertencia. ¿Entiendes ahora por qué muchas pasiones arrolladoras tienen ese sabor de encantamiento, de ilusión? Porque no se trata del otro, se trata de ti, de una parte dormida de tu alma que finalmente se ve reflejada como en un espejo sombrío. ¿Y qué pasa cuando te enamoras de un espejo? Te ves, o mejor dicho, ves lo que nunca pudiste ser. Pero hay una figura aún más profunda en esta danza psicológica, la sombra. La sombra es todo aquello que no aceptas en ti, todo lo que fue negado, rechazado, condenado, tus fantasías secretas, tu rabia contenida, tu envidia, tu miedo, tu erotismo mal comprendido, todo aquello que encerraste en una jaula para sobrevivir a la moral, a la cultura, a la familia. Solo que la jaula no es segura, solo oculta, y en algún momento la sombra escapa. Muchas veces escapa como deseo, como ese impulso que no puedes explicar, esa atracción por alguien que va contra todo lo que dices querer. Esa persona carga, sin saberlo, un fragmento de tu sombra, y por eso te atrae, por eso te devora. Jung decía que nos relacionamos no con personas, sino con contenidos inconscientes, y que hasta que conozcas tu sombra serás esclavo de ella. Amarás lo que te destruye, desearás lo que te aprisiona. Llamarás destino a lo que en realidad no es más que programación psíquica, pero hay algo aún más inquietante en todo esto. Imagina a alguien que, en lugar de vivir su sombra, aprende a controlarla, a manipularla, a usarla. Esa persona se vuelve peligrosa, no por maldad, sino por conciencia. Percibe lo que te atrae, sabe cómo activar tus fantasmas, y, consciente o no, se convierte en la encarnación de tu anima o de tu animus, solo para atraparte. Se convierte en aquello que buscas para sentirte completo, y entonces te posee. Ese es el punto más oscuro de la teoría junguiana de la atracción. No te enamoras de quien amas, te enamoras de quien encarna tu inconsciente, y si esa persona quiere, puede dominarte por completo, sin necesidad de levantar la voz. Piénsalo. ¿Cuántas veces deseaste a alguien que no tenía sentido, que te hacía sufrir pero aún así te fascinaba, que te rechazaba y aún así te hacía volver? Tal vez no era amor, tal vez era tu sombra guiándote, y si eso fuera verdad, si fuera la parte más oculta de ti la que elige por quién te sientes atraído, entonces el deseo no es libre, es condicionado, pero hay una salida. Jung nos invita a la individuación, el proceso de volverse entero, de reconocer la anima y el animus dentro de ti, de mirar a la sombra sin miedo, de integrar lo que fue negado. Cuando eso sucede, algo cambia. Dejas de buscar en el otro lo que te falta, dejas de enamorarte de fantasmas y comienzas a amar a personas reales, con fallas pero también con presencia. Entiendes que el amor no es completud, es desbordamiento, y el deseo cuando nace de la integración no es compulsión, es elección. Pero para llegar ahí necesitas descender hasta las partes que más evitaste, conversar con los fantasmas que susurran tus deseos más oscuros y en lugar de reprimirlos, comprenderlos, porque solo quien conoce su sombra puede amar con luz y quizá, solo quizá,
El verdadero placer no esté en ser deseado, sino en finalmente reconocerte entero, sin necesidad de perderte en el otro. Hay un silencio específico que se apodera del cuerpo después de que la persona que amas te hiere. Otra vez. Un silencio que no es sorpresa, es reconocimiento, como si algo en ti supiera desde el inicio que ese final ya estaba escrito, y aún así te quedaste. ¿Cuántas veces te has visto atrapado en relaciones que duelen, pero no sueltan? ¿Cuántas veces tu deseo gritó por alguien que solo sabía negarte? Dices que es amor, que es pasión, que es intenso. Pero Jung tendría otro nombre para eso, repetición emocional. No estás amando a la persona, estás intentando ganar una guerra antigua, con un nuevo soldado. La mente consciente piensa que está eligiendo, pero el alma está repitiendo, rehaciendo escenas, cambiando a los personajes, pero manteniendo el mismo guión. Jung decía que hasta que el inconsciente se vuelva consciente, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que ocurre en lo que él llamaba complejo, un núcleo emocional, muchas veces traumático, que se activa como un imán, un código interno que grita: encuentra a alguien que me haga revivir esto, pero con un final diferente. Pero el final rara vez cambia, porque quien todavía actúa desde la herida solo puede elegir con la mirada del niño que sufrió. Déjame contarte una historia real. Un hombre emocionalmente maduro, espiritualizado, exitoso, pero su corazón era un campo minado. Solo se enamoraba de mujeres frías, mujeres que lo ignoraban, que desaparecían por días, que se negaban a amarlo como él necesitaba. A los ojos del mundo parecía tener mala suerte en el amor, pero la verdad es que era adicto, no a las personas, sino al sentimiento de rechazo. ¿Por qué? Porque su madre, cuando él era niño, era exactamente así, distante, indisponible, cariñosa solo cuando quería, y nunca cuando él más la necesitaba, y el niño que fue nunca superó eso. Así que ahora, como hombre, su inconsciente intentaba reparar el pasado, intentaba ganar el amor que le fue negado, pero lo hacía con mujeres que repetían el mismo patrón. Era como si dijera: esta vez lo voy a lograr, pero no lo lograba, porque ese amor no era de ellas para dar, era de la madre que ya se había ido, o que nunca estuvo realmente ahí. ¿Entiendes lo que esto significa? Que el amor que te destruye puede no ser un error, puede ser un intento de curación. Mal formulado, inconsciente, trágico. Y esto no solo pasa con los hombres. ¿Cuántas mujeres viven enamorándose de hombres inaccesibles? Hombres que son excitantes, intensos, dominantes, pero fríos. Hombres que halagan con la misma intensidad con la que ignoran, que encienden el fuego, y luego dejan el cuarto oscuro. Esas mujeres dicen: no sé por qué siempre elijo a los equivocados. Los buenos me aburren. Me gustan los hombres difíciles. Pero detrás de eso hay una niña que aprendió que el amor se conquista, que tiene que ser buena, sensual, lista, increíble, para merecer atención. Una niña que quizá creció con un padre que solo le daba amor cuando ella se superaba, o que simplemente nunca estuvo presente. Entonces, hoy esa mujer no busca afecto, busca redención, busca probar que puede ser amada por alguien que se niega, alguien que la hace sentir como en la infancia. ¿Eso es amor? No, hombre, eso es el trauma disfrazado de romance. ¿Y sabes qué lo hace más cruel? El cuerpo entra en el juego, la química responde, el deseo se enciende, sientes mariposas, pero vienen del estómago vacío de afecto. Crees que es conexión, pero es carencia reconociendo un patrón. El trauma, cuando no se cura, moldea tu radar, y tu radar te guiará directo hacia quien pueda recrear tu dolor, con la esperanza inconsciente de que esta vez será diferente, pero rara vez lo es, porque todavía intentas sanar con el mismo veneno que te enfermó. Jung llamó a esto compulsión a la repetición, una fuerza que nos lleva a ciegas a revivir los mismos guiones, los mismos amores imposibles, las mismas dinámicas abusivas, las mismas ilusiones, como si cada nuevo encuentro fuera, en realidad, un intento desesperado de cambiar el final de una historia que ya terminó. Y mientras no te des cuenta de esto, seguirás confundiendo dolor con intensidad. Seguirás llamando alma gemela a quien en realidad es solo el reflejo de un viejo fantasma. Pero hay un camino de salida, y no empieza afuera, no empieza cambiando de pareja, empieza mirando hacia adentro, con coraje, con crudeza, con sinceridad brutal. Necesitas preguntarte:
¿Este deseo viene de mi sanación o de mi hambre? ¿Quiero a esta persona o quiero lo que representa? ¿Estoy amando o estoy intentando resolver algo que quedó abierto en mi infancia? Esas preguntas no son fáciles, te quitan el suelo, pero también te muestran la puerta, porque el verdadero amor, el que libera, el que construye, el que calienta, no nace de la carencia, nace de la presencia, de la conciencia. Y cuando amas desde la conciencia, el deseo no es prisión, es elección, es encuentro. Es ligero, aunque profundo. Ya no necesitas repetir el pasado, puedes honrarlo, escucharlo, sanarlo, y entonces elegir diferente, no porque te cansaste del dolor, sino porque finalmente entendiste que eso nunca fue amor. Fue solo un grito pidiendo sanación, y ahora quizá estés listo para escuchar. No toda seducción nace del amor, a veces nace del miedo. A veces es una armadura, dorada, reluciente, sensual, pero aún así una armadura. Porque cuando alguien descubre que puede controlar al otro a través del deseo, la ternura cede su lugar a la estrategia, y lo que llamamos romance se convierte en un teatro, un juego entre espejos rotos. Carl Jung nos mostró que la seducción no siempre es espontánea, puede ser una coreografía inconsciente de defensa, una forma de controlar al otro antes de que pueda herirnos. Imagina a una mujer que creció sin referencia de afecto seguro. Tal vez su padre fuera ausente, impredecible, o tal vez el afecto que recibía siempre era condicional. Solo te amo si eres perfecta. Esa niña aprendió que, para ser notada, debía brillar, ser deseable, ser irresistible, porque ser simplemente ella nunca fue suficiente. Años después, esa niña se convierte en mujer, y su sensualidad se convierte en su espada. Aprendió que, al volverse objeto de deseo, controla el afecto que un día le faltó. Pero no es amor lo que quiere, es control, es dominio, es no depender de nadie, pero hacer que todos dependan de ella. Ella no quiere ser amada, quiere ser necesaria, quiere que él se arrodille emocionalmente, porque así nunca más volverá a ser la niña rechazada. Y él siente el encanto, el magnetismo, el deseo que lo consume. Pero lo que ve no es a ella, es la proyección de su propia carencia, de lo femenino que reprimió, del cobijo que nunca tuvo. Ella, sin saberlo, encarna su anima, esa figura simbólica que él pasó la vida esperando, solo que su anima es solo eso, una figura, y ella, real, tiene sus heridas, sus abismos, su dolor. Entonces el encuentro de los dos se vuelve un espectáculo. Él la desea como si fuera salvación, ella lo manipula como si él fuera venganza, y lo que podría ser amor se convierte en guerra. Ahora vamos a invertir. También hay hombres que aprendieron que el poder viene de la ausencia, que mientras más distantes sean, más deseados se vuelven. Hombres que confunden frialdad con masculinidad, que usan el silencio como arma, que alimentan la inseguridad de ella con dosis medidas de atención, solo lo suficiente para que siga dependiendo. Esos hombres no quieren una mujer, quieren un reflejo, una validación. Alguien que los haga sentirse dioses, porque en el fondo siguen siendo niños no vistos por su padre. Hombres que nunca fueron validados en su esencia y que ahora necesitan ser idolatrados. Entonces, cuando encuentran a una mujer carente de afecto, que confunde rechazo con reto, saben exactamente qué hacer. Dan amor al inicio. Se muestran presentes, intensos, hipnotizantes. Pero en cuanto ella se entrega, desaparecen, o peor, se enfrían. Ella enloquece. Busca, reclama, se pregunta, ¿qué hice mal? Pero la respuesta nunca estuvo en ella, estuvo en él, en la sombra que no enfrentó. Esa danza es cruel, porque al final nadie ama a nadie, solo aman la sensación de poder que el otro ofrece. Uno está enganchado a la dominación, el otro a la esperanza. El amor se vuelve actuación, la intimidad una ilusión. Carl Jung llamaría a esto la trampa del inconsciente, un juego en donde cada uno viste el disfraz del otro, no por maldad, sino por dolor. Y mientras más dolor haya detrás de la seducción, más intensa se vuelve, porque el deseo, cuando nace de la herida, suena más fuerte que el amor real. Y tú, que me escuchas ahora, ¿cuántas veces te has visto en esta danza? ¿Cuántas veces deseaste a alguien que te hacía sentir pequeño? ¿Cuántas veces confundiste frialdad con profundidad? ¿Cuántas veces pensaste que mientras más difícil fuera conquistar al otro, más especial sería? Pero déjame decirte una verdad incómoda. El amor no es un premio, es presencia, y cualquier relación que necesita juegos para mantenerse encendida
Ya nació muriendo. Ahora escucha esto con atención. Hay personas que no saben amar, saben retener, saben seducir, saben dominar. Pero amar, porque amar exige vulnerabilidad. Y para quien creció en ambientes hostiles, ser vulnerable es peligroso. Por eso, muchos prefieren controlar que amar. Prefieren mantenerte en la cuerda floja del deseo antes que permitirte ver quiénes son realmente. Y si tú también creciste sin amor seguro, vas a confundir este juego con pasión. Vas a pensar que ese sube y baja emocional es señal de conexión, pero es solo adrenalina, es adicción, es trauma romantizado, así que observa bien a quien te atrae. ¿Esa persona te ve o te usa como espejo? ¿Te ama o ama el poder que tiene sobre ti? Y más importante, ¿tú amas o solo intentas ganar una batalla emocional que ni siquiera empezó en esa relación? No te culpes si alguna vez estuviste atrapado en ese ciclo. Casi todos han estado. Lo que importa ahora es lo que haces con esa conciencia. La seducción no es el problema, pero cuando se usa como disfraz de la carencia o como instrumento de venganza, deja de ser danza y se convierte en prisión. La verdadera intimidad empieza cuando el juego termina, cuando ya no necesitas ser deseado para sentirte digno, cuando ya no necesitas manipular para sentirte amado, y tal vez el amor que buscas solo aparezca cuando dejes de actuar, cuando caigan las máscaras, cuando mires a alguien sin la intención de ganar y solo de estar. Jung nos enseñó: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero en el juego de la seducción, nadie se transforma. Solo se ata, y el amor muere en silencio, asfixiado por el ego. Si quieres amar de verdad, suelta el control, suelta la necesidad de seducir, y mira lo que queda. Si todavía hay conexión, entonces sí, tal vez el amor finalmente haya llegado. El amor verdadero empieza donde termina la necesidad, y el deseo consciente comienza donde la sombra es acogida. ¿Alguna vez te has preguntado qué cambia cuando alguien deja de buscar una pareja para completarse y empieza por fin a encontrarse a sí mismo? Cuando el deseo ya no es un grito del vacío, sino una invitación de la presencia. La mayoría de las personas nunca ama de manera consciente. Desean, necesitan, imploran, se moldean. Pero amar de verdad, exige algo que asusta: libertad interior. Carl Jung lo sabía, por eso no romantizaba la pasión, la desmontaba. Para Jung el verdadero amor solo es posible después de la individuación, un proceso largo, muchas veces doloroso, donde dejas de proyectar en el otro lo que te falta a ti y empiezas a volverte entero. Es en ese momento cuando el deseo cambia de color, deja de ser prisión para convertirse en elección, deja de ser carencia para volverse celebración. Pero, ¿cómo llegar ahí? Primero necesitas aceptar que hay partes tuyas que aún te gobiernan sin que te des cuenta. La sombra, el trauma, el ánima, el animus, los complejos emocionales, todos actuando en silencio, eligiendo por ti, deseando por ti. ¿Crees que estás amando a alguien? Tal vez solo estés buscando un regazo. Tal vez estés intentando rescatar a la madre que no te acogió, al padre que no te vio, a la adolescencia que te hirió, a la infancia que te cayó. ¿Crees que estás en control? Pero es tu historia la que va al volante, y tú apenas en el asiento del pasajero. Por eso tantas relaciones parecen películas repetidas con nuevos actores, porque cambias de persona, pero no cambias de patrón, no cambias de guión, no cambias de herida, y mientras eso no se vea, el deseo seguirá siendo compulsión. Lo vas a llamar química, pero solo es programación emocional. Lo vas a llamar destino, pero solo es el trauma llamándote por tu nombre. Pero aquí, en este punto del camino, algo se abre. La conciencia llega, y cuando llega, todo cambia. Empiezas a ver más allá del encanto, más allá del escalofrío, más allá de la presencia magnética. Miras al otro y te preguntas: ¿esa persona me calma o me enciende la ansiedad? ¿La quiero a ella o lo que representa? ¿Este deseo nace de mi plenitud o de mi falta? Estas preguntas no son románticas, son quirúrgicas, y justamente por eso salvan, porque el deseo, cuando nace de la conciencia, no es fuego descontrolado, es calor continuo, no quema, calienta, no aprisiona, sostiene.
El amor verdadero no es el que te quita el suelo, es el que te enseña a caminar descalzo, es el que te muestra que ya no necesitas correr detrás de quien no te ve, solo necesitas verte a ti mismo. Esa es la liberación, y no sucede de la noche a la mañana. Llega cuando dejas de romantizar tus dolores, cuando te das cuenta de que aquella pasión devastadora era solo el eco de una herida abierta, que aquella relación inexplicable en realidad era perfectamente explicable. Basta con mirar tu historia. Jung decía que el objetivo de la vida no es la felicidad, sino la realización del self, y el self no se realiza siendo mitad, se realiza integrándose. Eso significa dejar de mutilarte para encajar en el deseo del otro. Significa aceptar tus sombras y, en vez de proyectarlas, acogerlas. Significa dejar de buscar almas gemelas y empezar a ser tu propia alma entera. ¿Quieres saber si estás listo para amar de verdad? Entonces observa cómo lidias con la soledad, porque quien no puede estar consigo mismo, usará al otro como anestesia, y toda anestesia pasa, pero la adicción se queda. Amar de manera consciente es estar entero, es desear, sí, pero sin necesitar, es entregarse, sí, pero sin desaparecer, y eso para muchos parece aburrido. Pero ¿y la pasión, y el cosquilleo en el estómago, y la locura? Déjame decirte algo que tal vez suene extraño. La paz también es excitante, solo que necesitas reeducar tu cuerpo, porque si pasaste la vida en guerra, la calma parece muerte. Pero no lo es vida, es nueva vida. La persona correcta tal vez no te haga sentir mariposas, pero te hará respirar, te hará dormir en paz, te hará reír sin miedo, te mirará y te vas a reconocer. No como una mitad esperando ser llenada, sino como alguien que, finalmente, se basta a sí mismo. Ese es el deseo que elige, ese es el deseo que no aprisiona. Y lo más hermoso, ese deseo es silencioso, no grita, no exige, no implora, simplemente es, porque cuando te encuentras, el otro deja de ser muleta y se vuelve compañía, y ahí sí, el amor puede florecer. Al final de todo, quizá el amor que tanto buscamos nunca estuvo en el otro. Estaba en la mirada que aún no hemos aprendido a lanzar sobre nosotros mismos, porque eso que llamas me gusta de él o deseo por ella, a veces es solo el eco de un vacío heredado, vivido, ignorado, pero nunca realmente comprendido. La atracción sexual, esa fuerza que nos mueve, nos ciega, nos consume, no es simple. Es el escenario donde bailan nuestras sombras. Es el susurro de la infancia mal resuelta. Es muchas veces el trauma diciendo, intentémoslo de nuevo, pero esta vez con un cuerpo diferente. Carl Jung no quería que huyeras del amor. Quería que lo vieras sin velos, sin proyecciones, sin anestesia. Él quería que reconocieras que lo que te ata no es el otro, es la parte de ti que aún sigue encadenada a tu historia, y por eso el verdadero encuentro no sucede cuando dos mitades se completan, sino cuando dos enteros se reconocen. El deseo solo se vuelve sagrado cuando deja de ser fuga y se transforma en elección. Cuando miras a alguien y, en lugar de pensar, sálvame, dices, te elijo, pero también me tengo. Así que, la próxima vez que tu corazón se acelere, que tu cuerpo tiemble, que tu mente empiece a fantasear, detente, respira. Pregúntate, ¿esto es amor o es solo mi herida sintiendo esperanza? Porque la sanación no sucede cuando encontramos el amor correcto. La sanación sucede cuando dejamos de elegir el amor con la parte equivocada de nosotros. Recuerdo una vez, hace muchos años, en que me enamoré perdidamente de alguien que me ignoraba. Era fascinante, misteriosa, indisponible. Y claro, yo estaba adicto. Pasé meses intentando ganar ese amor, mandando mensajes largos, esperando respuestas que llegaban con días de retraso, preguntándome, ¿qué puedo hacer para que ella me elija? Me tomó mucho tiempo entender que lo que me ataba a ella no era amor, era familiaridad. Ella me hacía sentir como me sentía en mi infancia, inseguro, invisible y hambriento de aprobación. Y cuando comprendí eso fue como despertar de un sueño, o mejor dicho, de una pesadilla disfrazada de romance. Este video nació de ese despertar. Nació del deseo de hablar contigo como quien conversa con un viejo amigo a las 2 de la mañana entre un sorbo de café frío y un silencio cargado de verdades.
porque sé que muchos de nosotros estamos cansados de repetir los mismos ciclos, de amar siempre el mismo rostro con nombres distintos, de llamar destino a lo que en realidad es solo un patrón emocional no resuelto. Si llegaste hasta aquí es porque llevas, igual que yo, esas ganas de comprender, de liberarte, de amar con los ojos abiertos, y por eso, gracias, de verdad, por escuchar, por sentir, por estar. Si quieres saber cómo otros lograron esa mente estable que nada ni nadie derrumba, haz clic ahora en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. El contenido está disponible por tiempo limitado. Si este video te hizo repensar tu historia, si movió algo dentro de ti, aunque haya dolido, sobre todo si dolió, entonces dale like, comenta lo que más te atravesó y compártelo con alguien que también vive perdiéndose en el mismo tipo de amor. Por cierto, cuéntame, ¿cuál fue el patrón que más repetiste en tu vida amorosa? ¿Y qué aprendiste de eso? Y antes de salir, no olvides suscribirte. Al final, si puedes lidiar con videos que hablan de sombra, proyección y deseo con la sutileza de una bofetada a mitad de la madrugada, es porque este canal nació para ti. En los videos que están apareciendo aquí en la pantalla, vamos todavía más profundo. Pero te advierto, algunos de ellos pueden dejarte con insomnio existencial o con ganas de cambiar toda tu vida. Haz clic en uno de ellos, si tienes el valor. Nos vemos allá. Y hasta la próxima inmersión.